No necesitamos esto. Bien, no sé si me pueden confirmar, si se puede ver la pantalla y si me pueden escuchar. Se le puede escuchar y se le puede ver la pantalla. Bien, gracias. Bien, entonces este es el módulo número 5 de automatismos eléctricos. Y los contenidos que vamos a tener para este último módulo son estos cuatro de aquí. Están escritos de manera general, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es hablar un poco de fundamentos de los procesos de control automático. Un segundo capítulo vamos a hablar un poco de los controladores lógicos programables. Hasta ahí tendríamos la parte teórica, le llamaremos. Ya en el capítulo 3, donde es la programación de PLCs, ya desde ahí vamos a ir a la parte práctica. Vamos a ver esencialmente algunas configuraciones básicas y algunas especiales y algunos ejercicios en laboratorio y algunos ejercicios también de simulación. Entonces podemos trabajar en ambos lados. Y un cuarto capítulo que va a ser la configuración y uso de algunos módulos. En este caso lo que vamos a hacer es tratar de conectarnos, comunicarnos y hacer la programación, la configuración de pantallas HMI, un poco de SCADA y con otros dispositivos, por ejemplo un robot industrial, ¿no? Y también los ejercicios de laboratorio que corresponden. Entonces esos son los temas que vamos a llevar. El tema 1 y 2, como les decía, es más teórico. Vamos a tratar de acabarlo hoy día y desde la siguiente clase empezar a hacer puro ejercicios. Ahora, el horario. Este módulo son 2 semanas. La primera semana, la distribución es bajo este esquema, ¿no? Lunes, lo de hoy día, tenemos de 19 a 21. Martes, jueves y el sábado, que vamos a hacer la parte práctica, es de 8 a 12, ¿no? Y la siguiente semana, también son los mismos días, pero aquí necesito una confirmación de ustedes. Necesitamos ajustar este horario del martes. En teoría es feriado, ¿no? Ese día tenemos, bueno, esto ya les consulto a ustedes, ¿no? Si mantenemos el horario, incluso en algunos casos, ¿no? El tema del lunes a veces tienen horario continuo o a veces algunos hacen algunos viajes. No sé, esto les consulta a ustedes. Si podemos mover estos dos horarios, bueno, en especial el del martes, ¿no? Del lunes y del martes, poder moverlo podría ser para el miércoles, para el viernes o adelantar en esta semana. O lo dejamos así, ¿no? En mi caso, como sugerencia, les diría mover este horario. Bueno, empezar con este, ¿no? Pasar del lunes, este lunes, cambiarlo a esta semana. Y del martes, que es feriado, pasar al siguiente día, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso o lo mantenemos así como está. Muy de acuerdo, licenciado. Martes de la siguiente semana puede trasladar una semana, licenciado. A ver, voy a hacer esta pequeña modificación, ¿no? Y a ver, una opción sería de repente hacerlo aquí para terminar lo más antes posible. Una opción sería esta, ¿no? Cambiarle del lunes al viernes, a este viernes lo pondremos de otro color, pondremos en azul, ¿no?
Y esto que estaba el martes, pasar al siguiente día, ¿no? Y esto quedaría en blanco, ¿no? Esta sería la propuesta que les daría, ¿no? Para hacer ese cambio. El tema del martes, ¿no? Por el feriado, y el del lunes, de repente algunos hacen algunos viajes para no perjudicarnos. Va muy bien, dice. De acuerdo. Estoy de acuerdo, Inge. ¿Sí? ¿Está bien? Muy de acuerdo, licenciado. Perfecto, entonces este que sea nuestro horario. Mañana continuamos, el jueves, viernes y el sábado hacemos la parte práctica, ¿no? Es en la mañana de 8 a 12. Y la siguiente semana hacemos miércoles, jueves y sábado. Entonces nos quedamos con este horario. Continuaremos. La evaluación. Bueno, evaluamos sobre 100 puntos. Estos son los aspectos que vamos a evaluar. 2 laboratorios, cada uno a 40 puntos. Estos laboratorios en realidad son lo que vamos a hacer. Es la parte práctica, ¿no? Lo del sábado. Pero los que no pueden venir, también vamos a hacer ese mismo laboratorio, pero de forma simulada, con un simulador. Entonces hay las dos opciones, ¿no? El que va a poder asistir en forma presencial, vamos a hacer con equipos reales, bueno, el laboratorio y, bueno, estos laboratorios, ¿no? Y el que no puede venir, vamos a hacer los mismos laboratorios o similares con simuladores, ¿no? Con ayuda de simuladores. Después, trabajo de investigación, es posible que por ahí salga 1 o 2 trabajos de investigación. Eso va a ser 10 puntos. Y la participación. Esta participación es justamente para que ustedes aporten a este módulo con algunas nuevas ideas, algunos comentarios. Y cada vez que participen va a ser 2 puntos, ¿no? Y lo máximo 10 puntos. Y si pueden participar más, no hay ningún problema, ¿no? Y esto estimo que ya también lo conocen. La nota de aprobación, ¿no? Es a partir de 66. De 65 abajo es reprobado, por si acaso, ¿no? Esto para que tomen en cuenta en los laboratorios y al hacer los trabajos. Con esto no tenemos ningún problema, o hay alguna observación o alguna sugerencia que tengan respecto a esto. Bien, continuaremos entonces. Entonces con esto ya tenemos todas las características esenciales para este módulo. El material. Para este módulo vamos a utilizar muchos programas. Y justo aquí les coloco los enlaces para que ustedes puedan descargar. El primero que vamos a necesitar es un software para PLC, para empezar a programar y hacer las configuraciones. Aquí hay 2 enlaces. El primer enlace es justamente el software de PLC, el básico lo pondremos, y el segundo enlace es su actualización para tener todas las funciones nuevas que han sido agregadas. Entonces esto vamos a necesitar. Entonces mejor si ya lo descargan y lo tienen instalado. Y no solo va a ser para PLC, también para las pantallas HMI o para hacer el SCADA. También vamos a tener este que va a ser el programa principal, y este de aquí va a ser su actualización. Entonces también necesitamos de ambos, ¿no? Para que hagamos algunos buenos laboratorios. Eso sería lo más esencial. Pero sobre eso vamos a seguir trabajando con otros componentes más. Por ejemplo, este software, el OPC, nos va a servir para trabajar el SCADA. Cuando necesitemos programar un SCADA, vamos a necesitar de este programa, ¿no? Entonces aquí también les dejo el enlace para que puedan descargar.
Después vamos a hacer un poco del enlace de nuestro PLC con un robot. Entonces el software que vamos a utilizar es este de aquí. Entonces también eso lo pueden ir descargando y lo podemos ir instalando, ¿no? Y este otro de aquí también, para hacer las simulaciones de algunos procesos. Estos otros de aquí, internamente podríamos hacer su simulación, ahí mismo, ¿no? Si funciona el PLC, activar algunos contactos, hacer algunas pantallas y todo eso, ¿no? Este otro de aquí, este factorillo, esto ya es simular algún proceso, simular alguna máquina, alguna secuencia, y hay ejemplos hechos los cuales podemos ir simulando, pero para hacer la simulación necesitamos enlazarlo con algún PLC para que funcione, ¿no? Entonces la parte de simulación, y justamente para estos laboratorios, para el que no va a poder asistir a las clases presenciales, vamos a utilizar este simulador. Entonces con esto vamos a tratar de simular algún proceso, programarlo con un PLC. Incluso podríamos ir combinando con un HMI, incluso hacerle su escala y con un robot, todo combinado, ¿no? No hay ningún problema. Entonces estos son los que vamos a necesitar. ¿Qué más necesitamos? El material, por ejemplo estas diapositivas, y otro material, de repente algún PDF o algún otro software que de repente surja por ahí. Todo eso lo vamos a ir adjuntando en Classroom. Este es el código de clase para que puedan ingresar. Y bueno, ya que estamos aquí, Classroom, es esto lo que vamos a tener. En la parte de software también aquí están los enlaces para poder descargar. Entonces pueden descargar si quieren desde aquí o desde el enlace que les pongo aquí, ¿no? Y el material también que les decía, por ejemplo, este es el módulo 5 y esta es nuestra primera clase. Aquí también están las diapositivas que vamos a ir utilizando. Incluso está el enlace para la videoconferencia. Y si surge algún otro documento, algún otro archivo o algún ejemplo de lo que vayamos a hacer, igual lo vamos a ir agregando en las clases que correspondan. ¿Qué más tenemos? Bueno, nuestras clases, la parte virtual vamos a hacer con Google Meet. Este es nuestro enlace. Entonces con ese vamos a poder acceder y pasar nuestras clases, ¿no? La parte presencial. Bueno, creo que ya la mayoría ya conoce la Facultad de Tecnología. En nuestro caso vamos a pasar los laboratorios justamente en este laboratorio de mecatrónica que está en la planta baja, ¿no? Entonces esas son las características que necesitamos saber para empezar nuestro módulo, ¿no? Bueno, y si quieren alguna otra información extra, ¿no? También pueden escribirme en WeChat si quieren o al correo, ¿no? No hay ningún problema. En la medida de mis posibilidades voy a tratar de responder a todas sus inquietudes, ¿no? ¿Qué más necesitamos aquí? Bueno, nada más, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan antes de empezar con el primer tema? Bueno, no hay dudas, no hay nada. Bueno, haremos esto de aquí. Creo que este está habilitado. Veremos un poco esto. Bueno, cuando hacía la presentación justamente mencionaba esta empresa. Esta empresa se encarga de hacer automatizaciones. Esta empresa es japonesa, está en Japón. Hace automatizaciones para diferentes fábricas, ¿no?
Por ejemplo, para Toyota, para Denso, para Fanuc, para Yaskawa, no sé, para fábricas de refrigeradores, para distintas fábricas, ¿no? Y justamente es donde yo empecé a trabajar con esto de automatización y a detalle, ¿no? Entonces, lo que se hace en esta empresa y lo que vamos a ver nosotros también es, por ejemplo, no sé, veremos este de aquí. Manejar este tipo de equipos, empezar a hacer la programación. Esto lo vamos a quitar. Hacer la programación de este tipo de equipos, ¿no? Tener cintas transportadoras, tener servomotores, tener la parte de neumática, ¿no? Y no solo un servomotor, ¿no? Diferentes servomotores para diferentes ejes. Tener el sistema de transporte, el empacado, el control de peso, el control de calidad, el despacho final y la selección de cajas, ¿no? Entonces hay diferentes procesos que necesitamos empezar a programar y empezar a controlar. Todo esto a través de un controlador, ¿no? Y no solo ese es el caso, ¿no? Por ejemplo, este otro de aquí. También en la industria podemos encontrar diferentes equipos, diferentes máquinas. Por ejemplo, la parte de robótica también. Tener este tipo de robots, ¿no? Y que empiecen a hacer una determinada acción. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber también es empezar a programar estos, empezar a configurar, enlazarlo con nuestro PLC, enlazarlo con una pantalla, con botoneras. Entonces, toda esa combinación es lo que necesitamos saber hacer, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a ver. Incluso esta parte de robótica vamos a ver cómo configurar y cómo enlazar con un PLC, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pueden ir viendo ustedes también por ahí y ver más o menos qué tipos de máquinas podríamos encontrar, ¿no? Por ejemplo, un modelito SCARA también, que es muy común para hacer este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, son las alternativas o las máquinas con las que nos encontramos en la industria, en las fábricas, y los que tenemos que empezar a controlar. Ahora sí, regresamos aquí. Entonces, esta pequeña parte de introducción ya está resuelto. Empezaremos con nuestro primer capítulo. Como les decía, el capítulo 1 y 2 es más teórico. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, porque lo más importante es hacer la configuración, ¿no? Y empezar a programar. Pero bueno, para entrar en contexto. Y esto que está molestando por aquí. Cerraremos esto. Nuestro primer capítulo, ¿no? Los fundamentos. ¿Qué vamos a ver aquí? Un poco de historia, un poco de la arquitectura, un ejemplo, un caso de estudio si quieren, y los componentes que vamos a encontrar y nuestras actividades a realizar, ¿no? Entonces iremos revisando cada uno de esos componentes. Primero, y es más, vamos a regresar hasta aquí, vamos a recordar un poco esto. Esto de automatismos eléctricos, ¿no? Son dispositivos eléctricos y esta parte de automático, ¿no? Entonces nos dan esa posibilidad de que esos dispositivos podamos hacer alguna programación, alguna configuración y empiecen a trabajar de forma automática.
¿Y eso para qué me sirve? Eso me sirve un poco para entender esto, un poco de nuestra revolución industrial, donde intervienen los automatismos eléctricos. En revolución industrial, desde este enfoque, bueno, hemos tenido diferentes revoluciones, ¿no? La primera, donde era una mecanización, y el componente más esencial aquí que teníamos eran las máquinas de vapor, ¿no? O la energía hidráulica, la mecanización. Entonces, a partir de este punto, la industria ha ido tomando un nuevo enfoque, ¿no? Y a partir de la introducción de la máquina de vapor, ya hemos empezado a llamarle una primera revolución. La segunda es agregarle a esta primera revolución el componente de la electricidad. Y el tema más relevante es la producción en masa. Entonces, ¿esto a qué se debe, no? Eso es en temas competitivos, en temas de mercado, en temas de producción. Todas las empresas quieren agarrar nuevos mercados, ¿no? Entonces, simplemente tener máquinas mecánicas no era suficiente. Entonces, se ha introducido la electricidad, la producción en masa, ¿no? Entonces, se ha empezado a producir en grandes cantidades, justamente para agarrar todo el mercado, ¿no? En un determinado área, ¿no? De repente en hidrocarburos, en cemento, en algunos bienes de consumo, en maquinarias, ¿no? Y una tercera revolución, y justamente es desde aquí donde nosotros entramos con la automatización. Y en realidad esta tercera se ha enfocado más en la parte de informática. Y esto es justamente para mejorar toda la línea de producción. Aquí hablamos, ¿no?, de líneas de producción, producciones en masa. Entonces, aquí hablamos de gran cantidad de maquinarias, equipos, y necesitamos que esa nuestra fábrica sea aún más eficiente. Necesitamos competir con otras empresas, necesitamos ganar mercados, necesitamos producir más. Entonces, ¿cómo voy a mejorar esa mi empresa? Agregando este componente de informática, agregando la automatización. Entonces, justamente desde aquí es donde nosotros entramos, ya con PLCs, pantallas HMI, sistemas SCADA, sistemas de control automático. Entonces, es desde aquí donde nosotros intervenimos, ¿no? Hacemos que esa fábrica empiece a ser más inteligente, ¿no? Y hay ese enfoque un poco equivocado a veces, ¿no? A veces pensamos que esto de la automatización es reducir personal, es quitarle el trabajo a otras personas, ¿no? Y en realidad esto es ganar más mercado, esto es ser más competitivo, ¿no? Entonces, si agregamos estos componentes, lo que vamos a ir mejorando es la productividad, producir más productos con mayor calidad, mayor rapidez. Entonces, para mejorar justamente nuestra empresa es que agregamos estos componentes de informática o automatización, ¿no? Y lo que hoy en día ya estamos en una cuarta revolución. Muchos hablan de la revolución 4.0, incluso algunos le ponen 4.1 y algunas variaciones, ¿no? Y en esencia, esta última revolución es esta digitalización. Ya se habla de Internet de las cosas, la nube, y en realidad todo esto ¿qué es? De toda esta mi fábrica, que antes era mecánico, ya era un poco eléctrico, ya es automatizado. El siguiente paso en esta mi fábrica es justamente esto de la nube, la digitalización. Empezamos a digitalizar nuestra fábrica, empezamos a registrar todas las variables posibles que tengamos en nuestra fábrica y empezamos a hacer un análisis con esos datos, ¿no? Entonces, es esa digitalización de nuestra fábrica. Entonces, a partir de esa digitalización,
también podemos ir mejorando nuestra fábrica, ¿no? Y aquí todavía continuamos agregando, ¿no?, los sistemas ciberfísicos, tema de robótica, esto de Internet de las cosas, ¿no?, donde estos nuestros equipos ya no solo se pueden monitorear o controlar de forma local, sino también ya se los puede hacer de forma remota, ¿no? Entonces ya tenemos esas características en esa revolución industrial, ¿no? Entonces justamente nosotros entramos desde aquí para hacer mejoras a nuestras fábricas, ¿no? Para eso estamos. Ahora, una fábrica inteligente, justamente de eso se trata, de hacer que esta nuestra fábrica, que era muy mecánico, hacer lo más inteligente posible. Y para lograr eso, hay algunas características que tiene que tener esta nuestra fábrica. Y podemos dividir de repente en estas 4 áreas. La primera área podría ser el mecanizado, o donde están nuestras máquinas, donde están los equipos, esa parte de la producción en sí, ¿no?, donde hacemos, no sé, algún corte, alguna medición, algún control, ¿no? Entonces tenemos esa primera área, ¿no? Una segunda área, ya empezamos a utilizar algunos equipos inteligentes, el tema de sensores, algunos actuadores de manera general, ¿no? Y a esto todavía empezamos a agregarle una nueva área más, el tema de la computación de frontera. Aquí es donde empezamos a interactuar ya en una computadora, o empezamos a controlar toda esta nuestra planta, ¿no? Toda la parte mecánica, la parte de nuestro taller, nuestros sensores, todos esos componentes empezamos a agregarlo a una computadora y empezamos a controlar, monitorear en tiempo real. Y si intentamos subir el nivel a nuestra fábrica, y justamente son estos niveles, ¿no?, tener la parte mecánica, eléctrica, automatización. Este último nivel justamente es el análisis de datos. Aquí lo que necesito hacer es analizar a detalle toda mi fábrica, toda mi planta. Necesito saber todas mis variables, el estado de todas mis variables que tengo, el estado de mis sensores, de mis actuadores. Necesito revisar, por ejemplo, la temperatura de un motor. Necesito ir censando esa variable y registrar todos sus datos posibles, ¿no?, de un día, de una semana, de un año. Y esos datos me sirve, por ejemplo, para la gestión de producción, hacer una gestión de mantenimiento. Entonces, para eso nos sirve ese análisis de datos. Entonces, para analizar nuestra fábrica necesitamos datos. ¿Y cómo trabajamos con los datos? Tenemos que agarrar los sensores, los actuadores y toda esa información, empezar a almacenar, como aquí hemos visto una alternativa en la nube, ¿no? Entonces, tener toda la información de nuestra planta digitalizada para futuras tomas de decisiones, como mantenimiento o gestión de producción, como ejemplo, ¿no? Entonces, con estas 4 áreas podríamos lograr tener una fábrica inteligente. Entonces, esa es la meta, ¿no? Al lograr tener una fábrica inteligente, obviamente nos volvemos más competitivos en el mercado, ¿no? Y esta es la meta que tenemos que llegar, ¿no?, hasta aquí. Como ejemplo, podríamos tener una fábrica de automóviles o autopartes, si quieren, ¿no? Y justamente esta es una línea de producción de vehículos, algo muy similar a lo que se hace en Toyota. Y de toda esta línea de producción también podemos analizar bajo este mismo esquema. Inicialmente esas líneas de producción eran mecánicas, ¿no?
había personas en cada proceso haciendo alguna actividad, ¿no? Haciendo algunas soldaduras, haciendo el pintado y todo eso, ¿no? En una segunda revolución, o si quieren le llamaremos en una segunda mejora de la fábrica, ya es la producción en masa. Entonces empezamos a agregar motores, no sé, empezamos a agregar cintas transportadoras y otros componentes más a esta nuestra fábrica. Pero con eso no es suficiente. Necesitamos que esta fábrica sea aún más eficiente. ¿Cómo mejoramos esta fábrica? Entonces recurrimos a la informática, a la automatización. Entonces empezamos a introducir robots, empezamos a introducir PLCs, empezamos a introducir sistemas de control o salas de control para toda esta nuestra línea de producción. Aún así no es suficiente. Necesitamos mejorar esta planta, necesitamos que sea más eficiente, más productiva. ¿Qué tendríamos que hacer? La digitalización. Empezar a monitorear cada uno de estos procesos. Por ejemplo, empezar a monitorear el tiempo del pintado. Empezar a monitorear el mismo pintado, ¿no? Por ejemplo, el color. Empezar a verificar el color, que sea el mismo color en todos los coches, ¿no? Empezar a colocar sensores en cada lugar, empezar a monitorear esos registros. En el tema de, no sé, la soldadura, por ejemplo, en este proceso de soldadura, empezar a monitorear, ¿no? Si la soldadura está bien hecha, no está bien hecha, cumple con los requisitos, no cumple. Empezar a registrar todos esos valores, ¿no? Y no solo del producto, también de los equipos. De los equipos que tendría, por ejemplo, no sé, de esta cinta transportadora. Empezar a controlar la temperatura en esta cinta transportadora. Empezar a controlar el tiempo de funcionamiento. Empezar a controlar el tema de vibraciones, el tema de desgastes. Entonces, al empezar a hacer todos esos análisis, empezar a recolectar la información a detalle, justamente empezamos a digitalizar, ¿no? Y con esa digitalización hacemos que esta nuestra fábrica sea aún más inteligente, más eficiente, más productiva, ¿no? Como ejemplo, ¿no? En esa línea de producción hay muchos pasos, ¿no? Y eso también, ¿no? Que me olvidaba. Justamente para estos casos muy grandes es donde realmente se necesita el tema de la automatización, incluso de agregar sistemas SCADA. Porque como es muy grande esta nuestra línea de producción, hay muchos componentes que se involucran. Entonces es muy conveniente empezar a digitalizar, empezar a automatizar, ¿no? Y en un mismo proceso podríamos tener diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, en este proceso de soldadura, hacer las soldaduras internas, las soldaduras externas, soldadura de las puertas y un proceso de inspección, ¿no? Y esto incluso es de manera general todavía, ¿no? Incluso dentro de este proceso, por ejemplo, de la soldadura interna, podemos tener otros subprocesos y eso equivale a tener varias máquinas ahí adentro. Entonces, si todo esto es mi fábrica, hay muchos componentes que necesitamos controlar, necesitamos automatizar y necesitamos digitalizar, ¿no? Por ejemplo, también podríamos tener este otro proceso, el pintado. Podríamos tener ya el ensamblaje de las partes, ¿no? De los vidrios, el motor, el ensamblaje ya de las puertas. Podríamos tener el sistema de inspección, ¿no? Empezar a verificar cada componente que se tiene, ¿no? Entonces todos estos componentes estarían en mi línea de producción, ¿no? Entonces una planta normalmente tiene así una línea muy larga de producción. Ahora, de esa línea
Por ejemplo, hay muchas áreas donde se empieza a hacer la automatización, se empieza a aplicar estas mejoras, agregar la informática, agregar la digitalización. Por ejemplo, aquí ¿no? podemos continuar con la soldadura. Por ejemplo, aquí necesitamos la precisión en la soldadura, ¿no? Entonces, si esto inicialmente se hacía de forma manual, entonces la idea ahora es hacerlo de forma automática. Hacer soldaduras uniformes en la menor cantidad de tiempo. Entonces, hacemos todas esas mejoras, ¿no? En la parte de inspección, ¿no? Tal vez antes podríamos tener personas que están haciendo la inspección, una inspección visual, ¿no? Ver si el color está bien, si tiene algún defecto o no. Entonces también es otra alternativa de hacer automatización o hacer mejoras. Empezar a colocar cámaras, por ejemplo. Empezar a reconocer el color, empezar a reconocer deformaciones y verificar si tengo un acabado adecuado, ¿no? En las líneas de ensamblaje también. Tal vez inicialmente podríamos tener varias personas haciendo un determinado ensamblaje. Pero bueno, las personas se cansan, se fatigan. Entonces una forma de mejorar nuestra fábrica, hacerlo más eficiente, incrementar la producción es, no sé, una alternativa, ¿no? Empezar a colocar robots, ¿no? Y que estos robots empiecen a trabajar, ¿no? Y a diferencia del humano, ¿no? Este no se va a cansar, va a hacer con precisión los trabajos, lo van a hacer más rápido. Entonces hay todas esas posibilidades de ir mejorando, ¿no? Y no solo en estas áreas, y no solo en esta industria, en muchas industrias. Por ejemplo, en el tema eléctrico, en las plantas de energía eléctrica, también podemos analizar toda la línea de producción, ¿no? Desde, no sé, desde tener las represas, tener, si es que hablamos de una hidroeléctrica, ¿no? Tener la represa, tener las turbinas, tener el generador, tener el transformador, la subestación, las líneas de transmisión. Entonces, todo ese proceso que también inicialmente podría ser, ¿no? algo mecánico y que poco a poco podríamos mejorar todo ese proceso, ¿no? y hacerlo automático y hacerlo digital incluso, ¿no? En minería también podemos ir mejorando, ¿no? En cualquier área en realidad podemos mejorar nuestra fábrica, hacerlo más inteligente, más eficiente, ¿no? Entonces ese es el tema en estas revoluciones industriales, es mejorar esta planta, ¿no? Hacerlo más competitivo. De eso se trata, ¿no? Si ya, bueno, ya va a salir también una quinta revolución, entonces el enfoque va a ser al final mejorar esta fábrica, ¿no? Entonces, de todo esto que hemos visto, de toda esta nuestra fábrica, de cada proceso que tiene y las mejoras que podríamos hacer en cada proceso, están justamente nuestra solución. ¿Cómo vamos a mejorar esa nuestra fábrica? ¿Cómo vamos a hacer que llegue en lo posible a este nivel? Que esa nuestra fábrica esté al nivel de una cuarta revolución. Entonces, para lograr eso, hay algunos componentes que necesitamos utilizar. Y justamente de ahí viene esto de aquí, ¿no? Nuestros automatismos eléctricos. Son estos de aquí los que vamos a utilizar. Por ejemplo, el más común y el más esencial, nuestros PLCs, nuestros controladores lógicos programables. Ya sean compactos, modulares, no interesa eso, ¿no? Entonces, el cerebro de todo nuestra fábrica para que sea inteligente, le llamaremos. Pero no solo es eso, ¿no? Para hacer que esta fábrica sea lo más inteligente posible, podemos utilizar también sensores. Podemos utilizar
inversores o variadores de frecuencia, servomotores, pantallas táctiles, HMIs, máquinas de control numérico, algunos robots, SCARAs por ejemplo, algunos breakers y algunos equipos de monitoreo, ¿no? En nuestro caso, para este módulo lo que vamos a ir viendo es el controlador, algunos sensores, nuestro variador de frecuencia, nuestro servomotor, pantallas HMIs y algo de robótica, ¿no? Entonces los componentes más esenciales los vamos a ver y vamos a hacer la programación en el PLC, ¿no? Y para seguir subiendo de nivel nuestra fábrica, hay computadoras industriales. Justamente estas computadoras lo que va a hacer es recopilar toda la información de estos componentes, ¿no? De nuestra fábrica. Recopila toda la información, lo almacena y podemos hacer análisis de datos, ¿no? Y para hacer eso hay algunos otros componentes más. Lo más relevante de aquí es la comunicación. Esta comunicación es porque tenemos diferentes áreas en toda nuestra línea de producción. Vamos a tener muchos PLCs en toda esta línea. Y para recopilar toda esa información en esta computadora industrial, vamos a necesitar algunas interfaces de comunicación para que empiecen a comunicarse, ¿no? Incluso algunas, bueno, aquí parecería un poco repetido al HMI. En realidad ya sería en este caso nuestro SCADA, ¿no? Un pequeño SCADA donde ya vamos a poder visualizar, monitorear, controlar toda esta nuestra fábrica, ¿no? Entonces de aquí vamos a ver un poco esto del SCADA, ¿no? Y también vamos a ver un poco de la comunicación, cómo hacer la configuración, ¿no? Esto no es muy relevante. Y un componente más que vamos a tener al final, ¿no? Es ya nuestro último sistema para hacer la digitalización. Sigue siendo de repente en la industria, tal vez lo vamos a ver todavía como una SCADA. En realidad sería una SCADA ya avanzado, porque no solo voy a monitorear y controlar una planta, también voy a hacer la gestión de datos. Entonces vamos a tener ese plus más, ¿no? Entonces sería, si quieren, una SCADA en una versión 2, ¿no? Y aquí sería nuestra SCADA en su primera versión. Entonces de esto, bueno, no vamos a ver mucho de esto. Nos vamos a enfocar más en los equipos que vamos a tener en la planta y cómo monitorear, controlar diferentes equipos, ¿no? A través de un pequeño SCADA. Esto ya es un poco más grande, no vamos a alcanzar a llegar a hacer esto. Entonces, de acuerdo a todo eso, estas son las actividades que necesitamos saber realizar. Hacer la programación y configuración, le llamaremos, de nuestros PLCs. Vamos a hacer esto. Hacer, bueno, el control, si quieren, de sensores y actuadores, ya sean analógicos o digitales. También vamos a hacer esto. Obviamente esto está relacionado con el PLC, ¿no? También vamos a ver cómo hacer el control de los variadores de frecuencia desde nuestro PLC o de servomotores también desde un PLC. Vamos a ver cómo agregarle una pantalla HMI para ir monitoreando justamente estos sensores o estos actuadores, ¿no? Incluso estos componentes de aquí. Empezar a visualizar y empezar a controlar desde una pantalla, ¿no? Y además agregarle un poco de robótica también, otro tipo de dispositivos, como enlazar otros dispositivos a nuestro PLC, ¿no? Entonces todo esto es lo que vamos a realizar. A eso, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar un poco de la comunicación.
cómo hacer que se comuniquen entre PLCs o con otros dispositivos. Vamos a ver un poco del registro de datos. Bueno, esto sí nos alcanza. Hacer la base de datos, ¿no? Empezar a almacenar todos los registros. Y en realidad esto está un poco relacionado con la digitalización. Entonces esto un poco lo vamos a dejar, ¿no? Nos vamos a enfocar más aquí. Entonces esa digitalización, bueno, lo vamos a dejar un poco, ¿no? Luego vamos a tener ya nuestro pequeño sistema SCADA, ¿no? También el tema de la comunicación con OPC y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver esto y esto también. Esto lo vamos a dejar a un lado, ¿no? Y lo último que tendríamos para nuestra fábrica inteligente sería justamente esa gestión de datos, esa gestión de información. El tema de reportes, el Internet industrial de las cosas, que sería nuestro SCADA en su segunda versión, si quieren, ¿no? Entonces esto sería un último paso, ¿no? Pero esto todavía no lo vamos a ver, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar más en estos componentes y estos de aquí, ¿no? Y es más, esto lo marcaremos, lo sacaremos, ¿no? De ahí, que vaya así, se desconfiguró, lo dejaremos así, ¿no? De esto vamos a ver la comunicación y el SCADA. Esto, bueno, si nos alcanza el tiempo vamos a tratar de hacer un poco de esto, ¿no? Entonces eso es como introducción a todo ese proceso de control, ¿no? Entonces nos vamos a basar en esto, en esta tercera revolución y algo de una cuarta, ¿no? Y los componentes que necesitamos para que esa nuestra fábrica, nuestra planta, nuestro caso de estudio sea lo más inteligente posible. Entonces esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. A ver, ¿qué más necesitamos aquí? Nada más. Entonces este capítulo, como les decía, es un poco teórico. Y haremos el otro capítulo más, que es teórico. Y así aceleramos en la parte práctica. Ahora sí entraremos ya un poco más a detalle a lo que vamos a hacer. Veremos los controladores lógicos programables. Nos vamos a enfocar casi todo el módulo en esto de aquí. Y sobre esto vamos a ir agregando algunos componentes más. Entonces este va a ser nuestro centro de atención. Y para controladores lógicos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco qué son esos controladores, cómo es el mecanismo, un poco de la estructura de su memoria de esa computadora, es como una computadora, cómo hacer la selección de un PLC y nuestro ejemplo. Empezaremos, ¿no? Entonces ese control de secuencia o nuestro controlador lógico programable, ¿para qué nos sirve eso, no? Entonces aquí podríamos revisar un poco. Nos estamos enfocando justamente en la automatización de fábrica o hacer una fábrica inteligente. Hacer esa nuestra fábrica que hemos visto por aquí. Esa fábrica que era muy mecánico, un poco eléctrico, empezar a ser lo más inteligente posible. De eso vamos a hablar un poco, ¿no? Entonces lo que ya hemos comentado un poco, ¿no? Estos controladores o este control de secuencia nos va a ayudar justamente a esto, a realizar tareas de repente muy peligrosas para las personas o también incluso tareas muy simples
que las personas realizaban y que ahora los hacen las máquinas. Y además esas máquinas inteligentes, ¿no? Entonces nos van a ayudar con estos trabajos, ¿no? Y esas ventajas que estábamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, esa máquina no se va a fatigar, ¿no? Entonces, ¿eso a qué equivale? Que voy a continuar con la producción. ¿No? Voy a poder trabajar más tiempo. Voy a realizar algunos trabajos ya con precisión. Justamente este tema de la fatiga, ¿no? Si encargo a una persona que haga algún trabajo, tal vez las primeras 3 horas lo va a hacer bien, pero ya las últimas 3 horas tal vez ya va a estar cansado y vamos a perder un poco en la precisión y muchos detalles, ¿no? Entonces una máquina justamente nos va a mejorar esos aspectos. Y otro detalle que estábamos mencionando, ¿no? Esto de producir más bienes, producir más productos con más calidad y de una forma más eficiente. Entonces, eso es lo que necesitamos lograr, o en eso es en que nos ayuda esos controladores programables. Y para eso vamos a utilizar un poco del control de secuencia. Y algunos ejemplos, ¿no? También hemos visto, ¿no? El tema de minería, en tema de eléctrica, en temas de automotriz, ¿no? Y algunas otras áreas incluso podemos seguir revisando. Por ejemplo, para la clasificación. Si en algún proceso, en alguna fábrica, necesito clasificar objetos por el tamaño, por ejemplo, entonces este proceso podríamos automatizarlo. Otro proceso, por ejemplo, un cortado. Si necesito cortar de una cierta dimensión y en cantidades, ya no le voy a encargar ese trabajo a una persona. Mejoraremos el proceso agregando máquinas inteligentes, ¿no? O este ejemplo muy común que tenemos, una embotelladora, ¿no? Donde empezamos a transportar el equipo de un lugar a otro, empezamos a hacer el llenado, ¿no? Entonces todo ese proceso que de repente en algún momento era manual, ahora ya puede ser de forma automática, ¿no? La organización, empezar a contar las cantidades, de repente con algún código QR, hacer la monitorización, y en realidad aquí sería el control de calidad, ¿no? Empezar a verificar que todos estos procesos que voy a tener en la línea de producción sean como se los ha diseñado, ¿no? Si esta mi embotelladora tenía que llenar 1 litro, entonces en mi monitoreo verificaré que todas estas botellas tengan a 1 litro, por ejemplo, ¿no? O el cortado, si tenía que cortar de 1 metro, no sé, alguna pieza, alguna madera, por ejemplo, entonces iré monitoreando de que todas las maderas sean de 1 metro, ¿no? Iré verificando, justamente ahí iría el tema de la calidad, hacer un pequeño control de calidad aquí, ¿no? En todos estos procesos que podríamos tener. Entonces, para hacer todo esto y hacerlo automático, es que vamos a utilizar estos controladores lógicos programables. Ahora iremos viendo un poco más a detalle ese controlador y lo vamos a llamar PLC. Entonces ese PLC, ese controlador lógico programable, es el que nos va a ayudar a justamente mejorar nuestra fábrica, a que sea inteligente, a que sea automático. Y ese controlador en realidad es una pequeña computadora. Una computadora donde puedo programar o puedo agregar alguna instrucción, alguna orden. Y este PLC no solo tiene un pequeño cerebro aquí adentro, el que ejecuta las órdenes que le vamos a dar. Este PLC interactúa con componentes externos.
Y para eso vamos a tener dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Con esos componentes es con lo que trabaja un PLC. Y en realidad un sistema de control. Tenemos una entrada, un proceso de esa información y una salida. Y de esta salida podríamos tener una retroalimentación, volver a analizar los datos, hacer el programa, ¿no? Para eso nos va a servir el PLC. Entonces este PLC en esencia va a trabajar con señales de entrada. Podrían ser digitales o podrían ser señales analógicas. Señales digitales, por ejemplo, un botón podría ser, algún pulsador, un final de carrera. Señales analógicas podríamos tener, no sé, sensores de presión, un sensor de temperatura, sensor de nivel, diferentes sensores, ¿no? Lo más común en la parte analógica. Y en la salida vamos a tener nuestros actuadores, que también podrían ser digitales o analógicos. Podríamos tener en la parte digital, no sé, algún contactor, algún relé, podríamos tener también por ahí, algunas lámparas señalizadoras, de repente electroválvulas. En la parte analógica podríamos empezar a hablar del control de variadores de frecuencia, servomotores, válvulas motorizadas, ¿no? Diferentes tipos de actuadores que funcionan de forma analógica. Entonces todos esos componentes los podemos ir controlando a través de un PLC. Y de manera general ese va a ser nuestra estructura. Tener una entrada, un proceso y una salida. Y aquí me olvidaba de un componente más, el tema de la comunicación. Esta computadora ya no funciona de forma independiente. Vamos a regresar por aquí y aquí, ¿no? Esta es nuestra planta, esta es nuestra fábrica, nuestra línea de producción. Entonces, para esta mi línea de producción, no es un solo PLC el que controla toda esta línea de producción. Tengo diferentes PLCs. Podríamos hacerlo por áreas, ¿no? El área del pintado, por ejemplo. Solo para el pintado podría tener un PLC, por ejemplo. Para la soldadura, otro PLC. Para el estampado, otro PLC. Para el control de calidad, de repente, otro PLC. Entonces, como tengo varios PLCs, y esto es una línea de producción, todos los movimientos tienen que ser sincronizados. Y para lograr eso justamente estamos con la comunicación. Para que entre PLCs, entre áreas, para que esta área se comunique con esta otra área y así en toda nuestra línea, también vamos a utilizar la comunicación, ¿no? Entonces, estos son los componentes que tiene el PLC, con los que trabaja. Vamos a trabajar con nuestras entradas, o si quieren sensores, ¿no? Si no me equivoco, en el anterior módulo ya han visto, ¿no?, la parte de sensores. Entonces, en la parte de entradas, justamente ahí vamos a utilizar esos sensores, si son digitales o analógicos, ¿no? Y normalmente aquí le vamos a colocar, son sensores. Incluso un botón, un final de carrera, podemos catalogarlo como un sensor, ¿no? Y nuestras salidas, que son nuestros actuadores. Los motores, las lámparas, las válvulas o las electroválvulas, ¿no? Todos esos actuadores, ¿no? Y nuestro proceso, aquí en realidad es el control, ¿no? Todos estos componentes son con los que trabaja un PLC. Y este de la comunicación, ¿no?, un tema extra que tiene para que este PLC pueda hablar con otro PLC. Entonces eso es lo que vamos a tener, ¿no? Incluso aquí creo que en los actuadores, si no me equivoco, en alguno de los módulos
han llevado la parte de control de motores o arranque de motores, ¿no? Entonces eso formaría parte de nuestros actuadores, ¿no? Y en nuestro caso el enfoque va a estar aquí en el proceso, en cómo controlar estas entradas y estas salidas, ¿no? Entonces para hacer todo eso está el cerebro, este PLC, ahí está el cerebro y esto es lo que vamos a programar. ¿Qué más vamos a tener? La memoria. Como este PLC es como una computadora, internamente tiene su memoria. Y en esa memoria podemos manejar diferentes tipos de señales. Lo más común son señales de tipo bit, un 0 o un 1 si está activado o no está activado, y algunos de tipo ya no binarios, ¿no? De tipo numérico le llamaremos, donde puedo registrar diferentes valores, ¿no? Esta memoria es lo que ya está en el PLC, lo que no puedo modificar, con lo que voy a empezar a trabajar. Lo que sí vamos a poder trabajar nosotros es empezar a configurar los parámetros, hacer nuestra secuencia en nuestro programa o nuestro programa de control, ¿no? Y agregarle algunos comentarios, ¿no? Y para hacer esta parte del control, hacer un pequeño programa de control, los componentes más esenciales que vamos a necesitar son nuestras entradas, las salidas, algunos temporizadores y algunos contadores, ¿no? Eso es lo más básico que vamos a tener y con lo que podemos hacer diferentes automatizaciones, ¿no? Y incluso aquí me estaba olvidando, en este proceso, para hacer el programa de control, hay diferentes lenguajes de programación. El más común es el lenguaje escalera. Y justo es bajo este mismo esquemita de aquí que pueden ver. Pero hay otros lenguajes también. Por ejemplo, en bloques, en listas de instrucciones, en funciones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes lenguajes para programar, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el más común, el escalera. Los otros también podemos hacer, no hay ningún problema, ¿no? Pero este es el más común que se utiliza. Entonces vamos a trabajar con ese. Ahora, para empezar a seleccionar nuestro PLC, para empezar a escoger el cerebro, hay algunos parámetros que necesitamos tomar en cuenta. Y a veces muchos se equivocan al momento de comprar un PLC. Y esto tenemos que verlo al momento de diseñar nuestra automatización o al momento de mejorar algún proceso en nuestra fábrica. Por ejemplo, el número de entradas digitales y las salidas digitales. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas voy a necesitar? Por ejemplo, si este es mi PLC, si voy a necesitar tres botones y un final de carrera. Entonces solo voy a necesitar solo 4 entradas. Y para la salida de repente solo necesito 2 lámparas y una bobina. Solo 3 salidas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tengo que ver al momento de seleccionar mi PLC. Necesito saber cuántas entradas y cuántas salidas digitales voy a necesitar antes de empezar a comprar un PLC. ¿No? Y de acuerdo al PLC, ¿no? Podríamos tener que solo tenga de 6 entradas, de 12, de 16, 128 entradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho depende de la aplicación que voy a utilizar. Otro detalle que necesitamos ver es el tipo de entrada. Estas entradas digitales, estos de aquí,
necesito verificar el tipo de señal que voy a necesitar aquí. Si ya sé que es digital, pero me falta este otro detalle más. Si el tipo de entrada va a ser en una señal, le llamaremos source o sink. La diferencia entre estos dos. También necesito saber esto. Y esto estimo que lo han visto en la parte de sensores. Si va a ser una señal PNP o va a ser NPN. Necesito saber qué tipo de PLC. Si compro un PLC que es de tipo PNP, todos mis sensores tienen que ser PNP. Si escojo un PLC, si me compro un PLC que es NPN, tengo que comprar todos los sensores de este tipo, NPN. Entonces eso también tengo que considerar al momento de seleccionar el PLC. Y este source y este sink, y en realidad en términos sencillos, hace referencia al voltaje que voy a colocar a la entrada del PLC. Simplemente es para eso. Lo haremos así, para que se entienda. Creo que tengo por aquí, no sé si está habilitado. A ver, veremos. Lo que tengo ahí, para que se entienda, vamos a tener esto. Este es nuestro PLC. Y tengo entradas. Le pondremos aquí las entradas. Puedo tener varias entradas, ¿no? Y aquí es donde vamos a conectar, por ejemplo, un pulsador. No podemos tener varios pulsadores y esto no interesa. Analizaremos simplemente este pulsador. Y haremos esas dos diferencias. Internamente, dentro del PLC, si quieren, para que sea entendible, le pondremos que tiene una pequeña bobina. Y esta bobinita, asumiremos que es una bobinita en DC. Y si es en DC, aquí necesito un positivo y aquí un negativo. Entonces, internamente, ya podría tener la conexión negativo. Para que esta bobinita se active, me faltaría el positivo. Entonces, de este mi PLC o de una fuente, de donde sea, ¿no? Lo colocaremos por aquí. Haremos, y es más, lo haremos como en el ejemplo. Nuestra pequeña fuente. Asumiremos que esta está tierra y este lado tenemos 24. Asumiremos una fuente de 24 y regresaremos aquí. Internamente ese PLC tiene una bobinita. Si esta entrada quiero activar, si quiero activar esto, me falta el positivo. Entonces este positivo me falta aquí. Entonces, si mi señal es un positivo, justamente 24 positivo está entrando a mi PLC. Este es un sistema source, si quieren, o un PNP. Mi señal es positivo. Un positivo está entrando al PLC. Y si tengo al revés, ¿no? Lo borraremos esto. La otra alternativa es que esta bobinita aquí tenga el negativo y aquí el positivo. Aquí ya tenga 24 voltios. ¿Qué me faltaría para que se active esta bobina? Me faltaría el negativo. Entonces lo que hago es el negativo, este negativo, introducir un negativo a nuestro PLC. Ese va a ser nuestro sistema NPN. O si quieren, Sync.
Entonces eso también tengo que considerar al momento de seleccionar mi PLC. Bueno, algunos PLCs también se pueden configurar uno de estos sistemas, pero igual necesitamos saber en qué sistema vamos a trabajar. Y nuestros sensores, igual ya hayan visto, necesitamos que se adecúen a esto, ¿no? Si mi sensor es NPN, la señal que me manda ese sensor es un negativo. Entonces mi PLC tengo que adecuarlo si tiene la capacidad, y que el PLC también sea en un sistema NPN. Otro detalle que necesitamos considerar, ahora ya no con la entrada, ahora con la salida. Si va a ser a relé o va a ser a transistor. Estas salidas de aquí, para encender un LED, una bobina y todo eso, internamente también tiene un pequeño dispositivo. Puede ser un relé, justamente esto, un relé o un transistor. Esto igual mucho depende de la aplicación donde voy a utilizar ese PLC. Si mis señales van a ser para encender LEDs, lámparas, bobinas, si no necesito velocidad en la señal, me conviene comprarme un PLC con salida tipo relé. Pero si voy a manejar señales en alta velocidad en la salida, me conviene comprarme un PLC con salida a transistor. Esto también tenemos que ir verificando. Por ejemplo, si quiero controlar un servomotor funciona con señales en alta velocidad. Mi salida necesariamente tiene que ser a transistor. Pero si me compro un PLC que funciona a relé y quiero controlar un servomotor, nunca voy a poder controlar. La velocidad del relé es muy bajo. Nunca voy a llegar a controlar señales de alta velocidad y mi servomotor nunca lo voy a poder controlar. Entonces mucho depende también de la salida, la selección del PLC. La alimentación también, dependiendo al sistema de mi fábrica, en mi planta, ¿no? En mi línea de producción. En la mayoría de los casos se utiliza 24 voltios en corriente continua, pero es posible que en algunos sistemas se utilice en corriente alterna, entre 100 a 240 voltios. Entonces esto también hay que ir verificando. Algunos PLCs solo aceptan 24, algunos de 100 a 240 en alterna, o en algunos casos una combinación, ¿no? Entonces también necesito verificar este parámetro para seleccionar mi PLC. Después necesito la comunicación. Necesito ver qué tipo de comunicación acepta este PLC que voy a comprarme. Si utiliza comunicación en RS485, RS232, si es en Ethernet, Modbus RTU, en TCP, en Profinet, tengo que verificar esto. Y esto de la comunicación justamente es para estos casos. Si ese mi PLC tiene que interactuar con otros PLCs, entonces me conviene que sean compatibles en la comunicación. Porque ¿qué pasaría si uno tiene Ethernet y el otro PLC tiene RS485? No van a poder comunicarse. Entonces va a ser difícil hacer la comunicación entre PLCs. Entonces me conviene que tengan o estén en el mismo sistema. Aunque actualmente lo último casi todos utilizan Ethernet. Entonces se está unificando, ¿no?, a un solo sistema. Entonces eso también tenemos que verificar al momento de comprar. Incluso esto, las señales analógicas.
ya sean de entrada o de salida. También tengo que verificar cuántas señales de entrada voy a necesitar en la parte analógica, no, incluso en la salida, ¿no? Posiblemente, ¿no? Si voy a controlar variadores de frecuencia con voltaje, entonces tengo que ver cuántos dispositivos voy a controlar. Entonces también tengo que verificar eso, cuántas señales analógicas voy a necesitar, ¿no? Otro componente, ¿no? Si ese mi PLC va a ser simplemente compacto, va a ser modular o va a ser mixto, le llamaremos. Eso también tenemos que ir verificando. Si ese PLC va a ser compacto, todos estos valores ya van a ser fijos, no voy a poder modificar. Entonces ahí es más complicado hacer la selección. Si mi PLC voy a escoger que sea modular, eso equivale a que ese PLC voy a poder agregar otros módulos más. Si a este mi PLC inicialmente tenía solo 6 entradas, y como es modular, puedo agregarle un módulo más de entradas, agregarle, no sé, 8 entradas más, agregarle un módulo de 24 salidas, por ejemplo, ¿no? Agregarle un módulo de 4 entradas analógicas, ¿no? Entonces, la ventaja del modular. Y un mixto le llamaremos cuando parece un compacto que tiene todos estos componentes, pero a la vez es modular, a la vez puedo seguir agregando otros componentes, ¿no? Entonces eso también tengo que verificar al seleccionar mi PLC. Y en esos módulos, por ejemplo, podemos tener módulos de entradas digitales, salidas digitales, módulos de entradas analógicas, salidas analógicas, módulos de comunicación. Podemos tener módulos para señales en alta velocidad. Podemos tener simplemente el CPU o el PLC, el controlador principal en un módulo, módulos de la fuente de alimentación, ¿no? Entonces, esencialmente o de forma básica, tengo que verificar estos componentes para seleccionar mi PLC. Y estos componentes es de acuerdo al proceso, a mi planta, qué cosa quiero controlar. Si quiero controlar el pintado, ¿qué componentes necesito? Voy a necesitar 2 variadores de frecuencia, voy a necesitar 3 servomotores, voy a necesitar un robot industrial. Entonces todos esos componentes necesito verificar, justamente estos, ¿no? Para seleccionar mi PLC, ¿no? Si va a ser a relé, transistor, si va a ser un sistema PNP, NPN, ¿no? Todo eso necesito verificar. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, esto es en la parte interna, diremos, del PLC, ¿no? Ahora ese PLC, hay diferentes marcas, diferentes empresas que fabrican PLCs. Por ejemplo, Allen Bradley, hay en Siemens, Omron, Mitsubishi, Schneider Electric, Phoenix Contact, ABB, uno que me olvidaba por ahí, Keyence, por ejemplo, ¿no? Hay hartas empresas. Aquí están los más comunes, le llamaremos, ¿no? Y cada empresa tiene su propio PLC. Por ejemplo, en Allen Bradley, no sé, el micro 820, por ejemplo. En Siemens, el Simatic S7200. En Omron, uno de los pequeños, ¿no? Un CPM1E. En Mitsubishi, el más común, el FX5U. En Schneider, el Modicon, por ejemplo, ¿no? El M221. En Phoenix Contact, los ILCs, ¿no? Un 150 ETH, por ejemplo. No, cada empresa tiene su propio PLC. Pero estos PLCs, de manera general, tienen estas características, ¿no? Entonces son las características comunes con las que podemos empezar a seleccionar el modelo adecuado, la marca adecuada, ¿no? Y además
de acuerdo a las empresas, también tienen su propio software para empezar a programar esos PLCs. Por ejemplo, Allen Bradley utiliza el FactoryTalk. O de los gratuitos para algunas series, por ejemplo para la serie micro, el CCW necesita estos softwares para programar estos PLCs, ¿no? En Siemens, el más común, el TIA Portal, ¿no? Y si no me equivoco, creo que ya está en la versión 17. En Omron, el CX1 o el CX Programmer, ¿no? En Mitsubishi, el GXWorks 3. Para Schneider Electric, el SoMachine podríamos utilizar. En Phoenix Contact, el PCWorks. Entonces, esto también necesito saber, ¿no? Con qué marca trabajar, con qué modelo y qué software necesito. Posiblemente en mi línea de producción estoy ampliando mi fábrica. Si todos mis PLCs eran Siemens, me conviene que aquí también sea Siemens. Que sea un PLC compatible, es lo más recomendable, que sea del mismo sistema. Si mi fábrica está hecho justo con Mitsubishi, entonces si estoy ampliando mi línea de producción, también que sea con Mitsubishi, eso es lo más recomendable, ¿no? Y no solo por la marca, no solo por las señales, también por el software, porque los softwares tampoco son gratuitos, también cuestan, ¿no? Entonces, si en mi línea de producción voy a utilizar todas estas marcas, voy a necesitar comprarme todos estos softwares también. Entonces no me conviene. Entonces me conviene trabajar con una sola empresa, con una sola marca. Es lo más recomendable, ¿no? Si trabajo con Siemens, trabajar todo con Siemens y me compro la licencia, una sola licencia, ¿no? Y con eso puedo empezar a trabajar con todas mis máquinas. Entonces también tenemos que ver estos componentes al momento de seleccionar nuestro PLC. Ahora, para nuestro caso, hasta ahí nuestra parte teórica. Ahora en nuestro caso lo que vamos a hacer es programar este de aquí. Vamos a trabajar con la empresa Mitsubishi, vamos a trabajar con el modelito FX5U y el software va a ser el GXWorks 3. Este PLC vamos a tomar como ejemplo. Ahora ahí ese detalle, ¿no? Cualquiera de estos PLCs, la lógica de programación, la forma de trabajar es muy similar, por no decir que son iguales en un GXWorks y un CX Programmer, por ejemplo, o en un TIA Portal con un PCWorks o un FactoryTalk, por ejemplo, ¿no? La forma de trabajar en la programación de PLCs es muy similar. Eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, como ejemplo vamos a agarrar este de la empresa Mitsubishi, el PLC FX5U y el GXWorks 3. Entonces vamos a agarrar uno diferente. Estimo que muchos han trabajado con Siemens, tal vez algunos con Allen Bradley también, tal vez alguien ha trabajado también con Omron, los que son muy comunes, ¿no? O tal vez en algunos equipos también hay con Modico, ¿no? Entonces, de seguro que muchos tienen experiencia en este tipo de PLCs. Entonces, justo vamos a agarrar uno diferente y vamos a ver que no son, bueno, en realidad no son tan diferentes que los otros, ¿no? La lógica de hacer el programa es muy similar, ¿no? De repente las instrucciones o la sintaxis cambia un poco, pero lo más importante, la lógica de programación, la lógica de hacer un programa de control va a ser la misma. Entonces, para este caso vamos a utilizar este PLC FX5U. Tiene este esquema. Es un equipo compacto, pero a la vez modular. Compacto porque ya viene incluido
las señales analógicas de entrada y salida. Tenemos nuestros señales digitales también de entrada y de salida. También tenemos el modelo a transistor y el modelo a relé también. Si es a transistor, vamos a utilizar servomotores. Si es a relé, lo más común, electroválvulas podría ser, ¿no? La comunicación por Modbus o por Ethernet también podríamos tener. ¿Y qué más, no? Entonces esos son los componentes más esenciales que vamos a tener. Entonces vamos a trabajar con este. ¿Qué más tenemos? Algunas de sus características, ¿no? Y algunas cosas que hacen diferentes entre marcas. Si la lógica de programación es la misma, a veces las empresas compiten por la capacidad del programa. ¿Cuántas líneas de instrucción puedo grabar en mi PLC? Y la velocidad del PLC en ejecutar cada línea de instrucción. Por ejemplo, este es a 34 nanosegundos. Igual podríamos comparar, ¿no?, con otros PLCs. Si no me equivoco, Omron está 150 milisegundos, si no me equivoco, ¿no? Entonces serían un poco más lento que el Mitsubishi, ¿no? Algunas características. El tema de redes, ¿no? Vamos a poder conectar en red otros dispositivos más. Entonces justo también vamos a hacer estos ejercicios. Conectar en red los PLCs. Poder conectar en su formato serial también, aunque esto no lo vamos a hacer mucho, más vamos a hacer con redes. Las señales analógicas, vamos a trabajar con 12 bits. Bueno, este PLC trabaja a 12 bits. Vamos a tener dos canales de entrada y uno de salida. Entonces podríamos conectar el más común, un sensor de temperatura, ¿no? Y para la salida, el más común, controlar un variador de frecuencia. ¿Qué más vamos a tener? Este PLC, por ejemplo, tiene una tarjeta SD para grabar la memoria o tener una llave de acceso. No requiere la batería. Este detalle que me olvidaba. La batería. Vamos a regresar aquí. Estos PLCs, al seleccionar, también tengo que verificar la batería. Normalmente cuando hacemos alguna configuración de algún parámetro, esa información que estaba almacenado, vamos a regresar todavía más aquí, en este PLC, esa información, o sea, algún parámetro, algún valor, alguna constante por ahí que estamos utilizando. Normalmente ese PLC necesita de la batería para que esa información no desaparezca, no se borre. Hay su memoria volátil. Y eso normalmente en PLCs ocurre algunas veces, tenemos algunas fallas. A veces en los PLCs, por ejemplo en este PLC, como ejemplo lo tomaremos. Tengo almacenado información, algunos parámetros. Pero si este PLC lo desenergizo, lo desconecto, lo apago el PLC, esa información se mantiene en el PLC si es que este PLC sigue activo. Entonces, para que siga activo este PLC necesito una batería. Entonces, un error a veces muy común, una falla muy común es la batería en los PLCs. A veces esa batería interna se desgasta y por un cierto apagón podríamos tener o alguna falla en la alimentación de este PLC, se apaga el PLC y como mi batería ya está agotado, ya no funciona, toda la información que tenía aquí se va a perder.
y si vuelvo a conectar este PLC, toda la información que tenía va a estar borrado. Y lo más crítico son los parámetros. Y si se borran los parámetros, me va a ser difícil volver a restablecer. Tendría que volver a cargar el programa o volver a cargar los parámetros. Entonces, a veces ese tipo de fallas es muy común. Entonces, esa parte de la batería hay que tener mucho cuidado. Y en este caso, ¿no? Nos dice que este PLC, si bien se puede conectar la batería, pero no es necesario, porque justamente se almacena en la memoria ROM. Algunos parámetros lo almacena aquí, y eso hace que aunque se apague el PLC, aunque no tenga batería, esa información no se va a borrar. Una característica de este PLC, ¿no? ¿Qué más? Nuestros requisitos ahora para empezar a programar. Vamos a necesitar el PLC, una computadora, nuestro programa, en este caso el GXWorks 3, y nuestro cable de comunicación para conectar nuestra computadora con el PLC. Entonces esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Conectarnos al PLC y nuestro programa para configurar y hacer la programación va a ser el GXWorks 3. Entonces vamos a empezar con este. ¿Listo? Bueno, hasta aquí esa parte no tan atractiva, un poco teórica. Ahora sí, ya en el capítulo 3 es donde vamos a empezar a utilizar este programa. Entonces, para eso, para la siguiente clase, que equivale a mañana, necesito que ya tengan instalado este programa, el GXWorks 3. Y a ver, todavía tenemos un poco de tiempo. Veremos un poco este GXWorks 3. Aquí ya les he puesto el enlace. Para ese primer programa necesitamos estos dos archivos de aquí necesitamos instalar, y en ese orden, primero este, luego este. Y a ver, creo que tengo por aquí programas, PLCs, Siemens, Fanuc, Mitsubishi. El primer programa que se van a descargar está comprimido, es este de aquí, EQWorks 1. Lo descomprimen y van a tener estas carpetas. Entonces, para instalar el GXWorks 3 nos vamos a ir al disco 2 y ahí dice Setup. Y vamos a empezar a instalar. En mi caso ya está instalado, de repente no me va a dejar instalar otra vez. No, me dice, ¿quieres cambiarle la versión? Me dice, no. Y les va a salir esta ventana. Mejor si lo tiquean todito. Lo tiquean todo y le ponen siguiente, siguiente. No, y aquí me dice, en mi caso, me dice reemplazar con el que ya tengo, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, le ponen siguiente. Y en un lugar les va a pedir el número serial de este PLC o para instalar este programa. Eso, si no me equivoco, les he puesto en Classroom, en Mitsubishi, y aquí está número. Y aquí están los números de serie. Por ejemplo, para el GXWorks 3 pueden utilizar este número de serie, ¿no? Les va a pedir al momento de instalar, le ponen este número de aquí. ¿Qué más vamos a necesitar? Entonces eso ya está, y con eso van a tener instalado el GXWorks 3. Este icono les va a salir
Con este vamos a programar el PLC. Este es nuestro principal. Pero aparte de eso, ¿dónde estamos? Aquí. Les he puesto el segundo. Este es el actualizador. Ese actualizador, ¿dónde estamos? GT Act GXWorks 3, este de aquí. Ese archivo igual lo pueden descomprimir, y en este caso ya no es muy complicado, es más fácil la instalación. Bueno, va a demorar un poco esto. Y abriremos directamente aquí, ¿no? Es simplemente un archivo. Ese archivo le hacen instalar siguiente, el clásico, ¿no? El guiado. Siguiente, siguiente, aceptar, finalizar. ¿No? Con eso vamos a tener ya instalado y actualizado el GXWorks 3. Con este vamos a trabajar y con este vamos a empezar a programar. Entonces para mañana necesito que ya tengan instalado este, ¿no? Y con calma podemos continuar con las pantallas HMI, con el OPC, con el simulador y estos otros, ¿no? Entonces lo primero que vamos a necesitar es este de aquí. Y vamos a repetir otra vez. Esta es la carpeta EQWorks 1, el que van a descargar aquí para PLC. Y de ese seleccionan el disco 2. Disco 2 y escogen Setup. Ese es el GXWorks 3. Entonces ese es el que van a instalar. Y con ese programa vamos a empezar a hacer nuestras pruebas. Abriremos un poco este. Y regresaremos a su lugar. No, con este vamos a programar el PLC. Y como les decía, hay muchos lenguajes de programación. El escalera, el estructurado, en bloque de funciones. No. Y ya haremos una pequeña pruebita por aquí. Nuevo proyecto. Y aquí está, ¿no? Los lenguajes son los que puedo programar. En escalera, en estructurado, en SFC, en bloque de funciones. Y la actualización para que instalamos es justamente para habilitar este FX CPU, FX5 CPU. Este modelo de PLC es uno de los actuales, los últimos que ha salido. Entonces por eso justamente necesitamos actualizar el programa para que reconozca la nueva versión de PLCs que ha salido. Si no actualizamos, este FX5 CPU no va a salir, no va a estar habilitado. Entonces para habilitar este FX5 CPU con el que vamos a trabajar, para eso vamos a actualizar nuestro programa, este segundo enlace. ¿No? Y vamos a empezar a trabajar con escalera. Y a ver, esperamos a que cargue un poco. Esto igual ya está. Y a ver qué más vamos a necesitar. Mientras intenta abrir. Este es el primero que vamos a utilizar. Esto para programar el PLC. Luego vamos a necesitar el siguiente, va a ser este, el GT Designer. Este va a ser para programar las pantallas HMI. Entonces esto va a ser el siguiente paso. El GXWorks ya viene incluido su propio simulador, así que no vamos a tener problemas. Este GT Designer
necesita su simulador. Vamos a instalar este más, aunque al instalar se instalan los dos, ¿no? Eso vamos a necesitar. Luego, para armar nuestro SCADA vamos a utilizar este de aquí, el GT SoftGOT 2000. Este va a ser nuestro SCADA, aunque hay otro también de la marca de Phoenix Contact, este de aquí, el Visu. Con este también podemos armar nuestro SCADA. Entonces vamos a ver estas posibilidades. Y para armar nuestro SCADA vamos a necesitar el OPC, nuestro configurador de redes. Entonces eso va a ir casadito con este. ¿Qué más vamos a necesitar? ¿Algún otro dispositivo? Vamos a utilizar el RoboGuide. Esto es para robots industriales. Entonces nuestro PLC vamos a conectar y controlar este robot, ¿no? Y para las simulaciones, para empezar a simular algún proceso, vamos a utilizar el Factorio, este de aquí. ¿Qué más vamos a necesitar? Algunas herramientas extras. Por ejemplo, un simulador para variadores de frecuencia. Otro similar también para variadores de frecuencia y ver cómo se configuran los variadores de frecuencia. Y otro extra que vamos a tener, el MR Configurator. Este me va a servir para configurar los servomotores en AC. Entonces todos estos programas vamos a necesitar para hacer nuestras pruebas. Inicialmente para mañana lo que necesitamos es este. Entonces mejor si ya lo tienen, y así vamos programando al mismo tiempo, ¿no? Ustedes en su computadora y yo desde aquí empezamos a ver cómo programar esto, ¿no? Y poco a poco vamos a ir aumentando, vamos a hacerlo más complejo. ¿Listo? Entonces eso vamos a hacer desde mañana. Regresaremos por aquí. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Buenas noches, licenciado. Aquí le habla Diego. Buenas noches. Una consulta. De todos esos softwares que nos está facilitando, ¿cuáles son los requisitos mínimos de la computadora que deberíamos tener? Por ejemplo, la memoria RAM, o si tiene que tener una tarjeta de video avanzada, o cosas nomás sin ningún problema. Ya. Todo lo que es Mitsubishi no son programas muy pesados como el TIA Portal. Por eso justamente he decidido no hacer con Siemens. Estos corren desde un Pentium 4, corre sin ningún problema. Memoria RAM con uno de 4 GB trabaja sin ningún problema, ¿no? Estos de aquí, hasta aquí podríamos tener, incluso hasta aquí. Vamos a trabajar sin ningún problema. El que de repente podría causarnos un poco de problema va a ser el RoboGuide. Pero esto ya es un poco extra, ¿no? Esto para manejar el tema de robótica, hacer robots industriales con PLC. Este sí nos va a requerir un poco más de RAM. Solo RAM, ¿no? Video dedicado no necesitamos para todo esto, ¿no? Solo RAM nos va a consumir de repente este RoboGuide. Para el tema de robótica, ¿no? Por ejemplo, abriremos este de aquí. No, entonces solo este, de repente vamos a necesitar un poco más de RAM. Pero aún así con 4 podría correr un poco lento tal vez, ¿no? Pero los demás, para hacer la pantalla HMI, para hacer el SCADA, para hacer el PLC o para configurar el servomotor o los variadores de frecuencia, con un Pentium 4 en adelante no vamos a tener ningún problema. Entonces eso es en cuanto a los requisitos mínimos que vamos a tener, ¿no?
alguna otra duda, consulta que tengan por aquí. Incluso por aquí había algo, ¿no? Ya, está bien por aquí. ¿Dónde estamos? No sé si está bien. No, por ejemplo, justo ¿no? Ven que un poco a veces se tranca, ¿no? Entonces justamente este es el que necesita un poco más, este simulador. Y en realidad es igualito al original. Entonces es su copia fiel del original, ¿no? Podemos simular los movimientos. Y vamos a enlazar esto con un PLC, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bien, bueno, si no tienen dudas, igual pueden revisar esta clase otra vez o las siguientes. Las clases voy a tratar de grabarlos y agregarles aquí, ¿no? En cada clase les voy a agregar el video de esa clase, ¿no? La grabación. Para que de repente ustedes puedan repasar otra vez un poco, ¿no? De repente algo no ha quedado claro, ha sido muy rápido de repente, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? ¿Todo está claro? ¿Terminamos esta clase? Está bien, Inge, está claro. Bien, entonces terminaremos aquí. Continuamos mañana. Mañana también les voy a enviar el enlace. De repente va a ser el mismo enlace para no tener complicaciones al ingresar. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias.